Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta conferencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvina Sanzarric, yo soy la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Muchas gracias, África, por haber aceptado esta invitación a ser docente de este primer curso de posgrado orientado hacia las humanísticas. Esta propuesta que encomendamos a Irene ya hace un tiempo atrás, la planificamos en el marco del programa de género que creó la universidad a fines del año pasado, con la intención de promover diferentes acciones que den visibilidad a esta problemática. Es un programa transversal que trabajamos de manera articulada con la Secretaría Académica, la Secretaría de Investigación y de Extensión. Tenemos un conjunto de actividades programadas para mujeres y niñas, mujeres de todas las edades, incluidas niñas. Nuestra primera actividad en el año, por una cuestión calendaria, es siempre el reconocimiento del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y a partir de ahí, durante todo el año, pensamos distintas actividades orientadas no solo a mujeres, sino también a hombres y a niños, por supuesto, también. Es una aclaración que hacemos siempre, sobre todo cuando se trata de actividades para infancias. Bueno, este seminario en verdad es un seminario de posgrado que están cursando un conjunto de alumnas, principalmente, creo que no hay ningún hombre cursando el seminario, que contó con importantes docentes, con personalidades destacadas del mundo académico, del mundo científico. Las estudiantes que lo están cursando pueden dar cuenta de ello. Y una de las docentes invitadas era la profesora África Cabanillas Casafranca, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Y con Irene consideramos que a partir del esfuerzo de África, que nos está visitando desde el otro lado del océano, era pertinente y era una oportunidad abrir esta no última clase, porque tengo entendido que tienen previstas un par de actividades más, pero sí aprovechar la oportunidad para abrirla al público y que muchas más personas pudieran escuchar a la profesora en esta conferencia. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Irene. Ella, por supuesto, va a contarles algunos detalles más de los antecedentes y de la experticia de África, y nuevamente muchas gracias por estar en la sala. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Irene Chiquiarbauer, soy doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Literaturas Comparadas por la misma universidad y magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín. Soy escritora, tengo varios libros publicados, todos en relación a mujeres. ¿Me haces señas, amigo? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué me presento? Porque, como decía Silvina Sanzarric, nuestra vicerrectora, este es el primer curso de humanidades, curso de posgrado orientado a humanidades. Es una universidad donde queremos ir incorporando toda esta cuestión de las humanidades, y lo vamos haciendo. Tuvimos una carrera de gestión de patrimonio cultural y ahora, bueno, vamos a organizar este tipo de actividades. Queremos abiertas a la comunidad, pero además a otras universidades. En este momento tenemos inscritas, algunos son doctores, algunos están haciendo su doctorado, les comento, ¿no?, de los que me acuerdo. Así que perdón a los que están online, que es un curso a distancia también, si me olvido alguna universidad, pero están, tenemos inscritos de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos inscritos de San Juan, tenemos inscritos de Buenos Aires, y bueno, seguramente creo que de ciudades cercanas, y algo me estoy olvidando, así que, como dije, pido disculpas. Y que hacen este curso
como decíamos, lo que hace que esta universidad también se contacte con estas otras universidades, ¿no? Con sus docentes, con sus doctorandos, y es algo importante esta conexión para los que no están en el ámbito universitario, digo, ¿no? Algo más quería decir, ya se me ocurre, pero lo que voy a hacer ahora es presentar a la doctora África Cabanillas Casafranca, que tuvo la amabilidad de venir, así como las doctoras Cristina Elgue, decana fundadora de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, que abrió el primer encuentro, y la doctora Miriam Carvalho, también de la Universidad Nacional de Córdoba, que en la actualidad es directora del Instituto Confucio y que estuvo a cargo de Relaciones Internacionales hasta hace muy poquito en la Universidad Nacional de Córdoba. Todas ellas han venido en este espíritu amistoso, totalmente dando como un don a la universidad, no sé si me entienden. Así que bueno, ahora sí, la doctora África Cabanillas Casafranca es profesora de enseñanza secundaria por la especialidad de Geografía e Historia en el IES Mariana Pineda de Dos Hermanas, Sevilla. Coordina el grupo de trabajo Elaboración de Recursos TIC para el estudio de la historia de las mujeres del CEP de Alcalá de Guadaira, Sevilla, y es profesora del curso de posgrado de la UNED Historia del Arte en Femenino, una propuesta para educación en igualdad de género. Doctora en Historia del Arte y profesora tutora del Centro Asociado de la UNED de Sevilla, en 2018 ganó el premio Elisa Pérez Vera del Centro de Estudios de Género de la UNED, y sus principales líneas de investigación son la historiografía del arte feminista, las pintoras españolas contemporáneas y la coeducación. Entre sus publicaciones destacan los libros Vida de Deli Tejero, del año 2023, Creación, Vida e Historia, El legado de las mujeres artistas, del 2024, y Orgullo y Prejuicios, en torno al arte de las mujeres, las dos últimos escritos con Amparo Serrano de Haro en el 2022. Y ya me acuerdo lo que quería decir, es que nosotros en este curso, yo en este momento soy presidenta de la Asociación Argentina de Literatura Comparada. Entonces, ¿qué es la literatura comparada? Es la literatura y lo otro. Puede ser la arquitectura, las ciencias naturales, puede ser hasta la medicina, ¿no? Siempre se puede hacer un estudio de relaciones en la literatura comparada. Las artes plásticas, por supuesto. Entonces, lo que sí me estaba olvidando y quería decir es que en este curso tenemos gente de filosofía, de arte, de literatura, de lengua inglesa, ¿no? Y así todos nos enriquecemos, toda gente, digamos, con formación en esas áreas. Y bueno, ahí están los libros, dos de los libros de los que hablé, que después, seguramente, si alguno lo quiere, aquí están los libros. Muchas gracias, África, por venirte de Sevilla a San Antonio de Areco. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ti, Irene, por invitarme a participar en este curso de posgrado, Mujeres Escritoras y Pintoras entre los siglos XIX y XXI, una mirada ecoempática de la UNSADA. También quiero dar las gracias a la institución, ¿no? Aquí a la vicerrectora Silvina Sansarrí, pues por hacer posible la celebración de este curso y también por abrirlo hoy al público en general, ¿no? Y que pueda tener una mayor difusión. Yo voy a dividir mi charla de hoy en dos partes. En una voy a hablar fundamentalmente del siglo XX, como pueden ver en el título, y en el otro hablaré del 2021. La semana pasada, en la sesión en la que ya intervine del curso, pues hablé de una artista del siglo XIX, que en este caso era francesa, era la pintora animalista Rosa Monet. Pero hoy solamente voy a hablar de artistas españolas. Entonces, un momentito, si me permiten, pongo ya. Sí, está aquí. Exacto. Muy bien. Pues como les decía, primero les voy a hablar del siglo XX y en este caso de dos pintoras españolas que son Maruja Mayo y Deli Tejero. Y como se estaba diciendo aquí en la
distintas presentaciones el tema es esa mirada ecofeminista o ecocrítica. En el primer caso me voy a centrar en un aspecto de estas dos pintoras, que es el paisaje como territorio simbólico, y después en el caso de la siguiente artista, que en este caso es multidisciplinar, sí que ya voy a hablar propiamente de una práctica ecofeminista, que es Fina Miralles. Y como digo, pues empiezo por Maruja Mayo y Deli Tejero, ¿no? En primer lugar, bueno, para que las sitúen, porque quizá Maruja Mayo, ahora explicaré por qué, puede ser algo más conocida aquí en Argentina. Bueno, querían mostrarles, los lugares de nacimiento y la fecha, ¿no?, de ellas dos. Maruja Mayo nace en Galicia, en una región del noroeste español, aunque muy pronto con su familia se va a ir a la capital, a Madrid. Muere, como ven, fue muy longeva, murió nace a principios del siglo XX, en el 1902, y va a morir en el 1995, aunque es cierto que al final de su carrera trabajó muy poco porque, bueno, tenía una salud muy deteriorada ya. Y la otra pintora, ven que son contemporáneas, es Deli Tejero, y ya nace al norte un poquito de Madrid, en Castilla y León, y muere antes, muere con 64 años en Madrid, en 1968. Es verdad que también en este caso Deli Tejero va a desarrollar, se va a ir más tarde a Madrid, ella sola ya a estudiar, pero va a desarrollar prácticamente toda su carrera en Madrid. Decía que quizá a Maruja Mayo la podrían conocer porque, bueno, yo voy a explicar un poco al principio, ¿no?, para que conozcan a las dos pintoras antes de centrarme en el tema del paisaje en ellas. Voy a explicar un poquito su vida, su formación y su creación en general. Pero van a ver que hay un gran paralelismo entre la vida y hasta cierto punto la obra de las dos hasta el estallido de la Guerra Civil Española, es decir, hasta el año 1936. Y ahí se van a separar la vida de ellas, podemos decir así. Maruja Mayo se va a exiliar en Argentina, llega aquí en 1937 y va a desarrollar su carrera, sobre todo en Buenos Aires, durante 25 años, regresa a España en el 1962, y en el caso de Deli Tejero veremos que aunque ella va a huir durante los años de la Guerra Civil Española, va a vivir primero en Italia y luego en Francia, en París. Una vez que termina la Guerra Civil Española, ella opta por regresar a España y desarrolla toda su carrera pues ya durante los años del franquismo, porque cuando ella muere, que es en el año 68, pues todavía no estaba el dictador, que no va a morir hasta el 75. Pero para que vean un poco cómo voy a organizar la charla y para que vean también que hay un vínculo de Maruja Mayo con Argentina. Entonces, cuando digo, bueno, antes de empezar a hablar de ellas en concreto, me parecía interesante, aunque lo adelanté el lunes pasado, pero bueno, un poco de la época en la que empiezan a trabajar estas dos artistas, que son finales de los años 20 en España, primeros años 30. Y digo que es muy importante porque se produce en España un florecimiento de la cultura. Tanto es así que se habla de la edad de plata de la cultura española. Nosotros tendríamos un siglo de oro, que se considera el siglo XVII, el barroco, ¿no?, con figuras muy conocidas en la literatura, bueno, pues Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Vega y otros muchos. También en las artes plásticas, ¿no?, Velázquez, Zurbarán, Murillo. Bueno, pues en el siglo XX, sobre todo, yo he dicho los años 20, pero realmente empieza un poquito antes, ya en la década del 10, se habla de esa edad de la cultura de plata, ¿no? Y ellas van a desarrollar el comienzo de su carrera en ese ambiente de efervescencia cultural y artística. Y además, luego citaré el nombre de algunas figuras también que van a conocer de estos años, ¿no?, que de hecho van a relacionarse con Maruja Mayo y con Deli Tejero. Pero también me quería destacar que fue una época de avanzada en todo lo que tiene que ver con la mujer. Es cuando podemos empezar a hablar en España de la mujer moderna, porque bueno, ese avance cultural que se produce, también un desarrollo económico que tiene que ver con el hecho de que España se mantiene neutral en la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo eso va a favorecer que las mujeres ocupen los espacios públicos. Ya digo, hablamos de mujer moderna, son mujeres
por ejemplo, que van a tener en muchos casos una educación superior. Va a ser el caso de Maruja Mayo y de Deli Tejero. Mujeres profesionales, desde luego ellas dos, toda su vida la dedicaron al arte y se ganaron la vida con su trabajo, ¿no? Mujeres también que van a viajar, las dos, ¿no? Nos sirven como ejemplo de eso, y desde luego mujeres autónomas y libres, ¿no? Estamos en ese momento. Es muy importante, como digo, porque ellas van a ocupar los espacios públicos, cosa que no habían hecho antes, y encontramos a las... Iba a decir una cosa que no decía, te voy a decir a las primeras, no, las primeras que están antes, pero sí en un grupo, digamos en un número considerable, eso sí, ¿no? Encontramos a los grupos de primeras escritoras, periodistas, artistas plásticas, etc. Y bueno, yo ahora sí ya me empiezo a explicar un poquito la vida de ellas dos. Como decía, son vidas relativamente paralelas. Digamos que ya cuando estamos a mediados de los años 20, encontramos a las dos en Madrid. Como digo, Mayo ha llegado antes con su familia. Deli va ex profeso para formarse como artista, y las dos van a coincidir en la escuela en el centro de educación artística más prestigioso que había en la época en España, que era la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Esto también me gusta subrayarlo porque a veces seguimos repitiendo el estereotipo de las mujeres que no tienen una formación o unos estudios formales, que eran autodidactas, nada más lejos de la realidad. Aquí además había aproximadamente, bueno, en la foto que yo he traído, les voy a señalar dónde está Deli Tejero, ven que abundan los varones, sí. Eran aproximadamente un 20% de mujeres las que estudiaban en estos años en la escuela. Deli Tejero es ella. Como digo, Maruja Mayo y Deli coinciden en la escuela, pero no en las clases, pero para que vean, por ejemplo, aquí no es conocida, pero por ejemplo, esta otra jovencita que aparece al lado de Deli fue una dibujante muy famosa que se llamaba Pitti Bartolozzi, pero es que Deli tuvo una amistad enorme con Remedios Varo. Remedios Varo, esta artista tan conocida que se va a exiliar en su caso en México, fue amiga íntima de Deli antes de la guerra, ¿no? Para que vean que además como había, bueno, esos grupos de mujeres y una cierta también solidaridad entre las estudiantes de arte. Como digo, las dos se van a formar en esta escuela, insisto, que era la más prestigiosa. Hay otra cosa que quería señalar, es que es casi de las primeras generaciones que va a tener una formación artística en esta escuela igual a la de sus compañeros varones. Es decir, que estudian el mismo programa. Todas las asignaturas que hacen ellos las van a poder hacer ellas. Y esto me parece muy importante porque es cierto que las mujeres en Europa en general, bueno, empiezan a entrar en las escuelas de Bellas Artes a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Primero en Rusia, después en Suecia, Inglaterra, España, Francia, prácticamente a finales del siglo, pero en un principio no van a poder recibir una educación igual. A ellas se las va, voy a decirlo de forma un poco general porque hay matices, hay diferencias entre unas escuelas y otras, pero normalmente se les vetaba el estudio o la copia, mejor dicho, del modelo vivo, desnudo, ¿no? Ese era el gran problema que tenían las mujeres para acceder a una educación igual y luego evidentemente poder desarrollar una carrera en igualdad de condiciones, claro, con los hombres. Bueno, pues en España hasta el año 1920-21 no podían las mujeres estudiar la copia del desnudo, que fíjense, no era solamente una asignatura, que era la más importante porque se consideraba la culminación, ¿no?, de la formación artística, sino que tenían hasta 3 asignaturas que no podían cursar precisamente por que se consideraba que las mujeres, ¿no?, vieran el cuerpo desnudo de modelos al principio, tanto mucho más los masculinos, pero femeninos también, no podía atentar contra ese supuesto pudor, ¿no?, pudor femenino. Entonces, ellas ya tienen la suerte de estudiar en igualdad de condiciones, ¿no? Aunque, bueno, siempre me gusta poner un pero, porque es cierto que la formación es igual, pero todavía la educación no era igual, no lo es todavía hoy, pues imaginemos en esa época, ¿no? No era a efectos prácticos igual, ni las expectativas eran iguales, ¿no? Esto también para que veamos, cuando yo les muestre la carrera que ellas han tenido y la obra, ¿no?, veamos que
ellas han tenido que superar, claro, unos obstáculos que no tenían los hombres artistas. Cuando hablo de paralelismo, bueno, también quiero insistir, yo decía antes, la era de plata de la cultura española, y ahí sobresale, ¿no? Se suele hablar de un grupo, que es el de la generación del 27, que saben que es sobre todo un grupo literario, ¿no? En el que, bueno, pues destacan figuras, por supuesto, como García Lorca o, por ejemplo, Alberti, que lo vemos aquí. También hay artistas de otros campos, está Buñuel, está Dalí. Bueno, pues últimamente se está reivindicando el papel de las mujeres en esa generación del 27 que habían sido olvidadas. Bueno, pues Maruja y Deli formarán parte de esa generación del 27, sobre todo ahora lo van a ver por el vínculo con una institución que es la Residencia de Señoritas. Es muy conocida, desde luego en España y internacionalmente, la Residencia de Estudiantes, que es donde se van a encontrar Lorca, Dalí, Buñuel, Alberti y otros muchos. Pero que es una residencia que se crea a principios del siglo XX. En el caso de la Residencia de Señoritas es el equivalente, pero en femenino. La crea la misma institución, que era la Junta de Ampliación de Estudios. Unos años después había una relación estrechísima, lógicamente, entre las dos residencias y entre quienes se alojaban en una y otra, porque, bueno, como su nombre indica, era una residencia. Es decir, para alumnos que venían de provincias a Madrid a estudiar, sobre todo la educación superior, se les daba ese alojamiento. Pero la realidad es que fue muchísimo más que eso, ¿no? Se invitaba a dar conferencias a figuras importantísimas, por ejemplo, hablábamos el otro día, en la masculina, pues vino Einstein, a la femenina, Marie Curie y Victoria Ocampo, efectivamente, también, ¿no? Y hacían muchísimas actividades y tuvo un papel muy importante en ese desarrollo que tuvo la cultura en la época, y en el caso de la Residencia de Señoritas, la educación femenina. Deli Tejero se va a alojar cerca de 3 años en esa residencia, finales del 20, principios de los años 30. Maruja Mayo no se aloja, pero va a dar clases de dibujo, y entonces también forma parte de esa generación del 27 y ese grupo. Aquí les he traído la imagen de Maruja Mayo con Rafael Alberti, porque fueron pareja. En muchos casos era una relación de amistad entre los residentes de una y otra escuela, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero en el caso de Maruja Mayo, ella va a tener una relación sentimental, pero también de colaboración muy estudiada con Rafael Alberti, aparte de que Maruja Mayo tuvo una amistad estrechísima también con Dalí en particular, ¿no? También con Lorca, también del Tejero conoció a Lorca, es decir, esa generación del 27. Y aquí tenemos esta del Tejero tomando unos apuntes en los jardines de esa residencia de señoritas. Y después también, hablando del paralelismo, muy pronto las dos empiezan, incluso antes de acabar sus estudios, las dos empiezan a desarrollar una carrera artística, principalmente en la ilustración, que era muy habitual, ¿no? La manera de abrirse camino como pintora era a través de la ilustración. Es verdad que además había, en esa época, un desarrollo extraordinario de las revistas ilustradas, de los periódicos, y las dos van a trabajar en la ilustración. Es verdad, como les voy a mostrar, que un poco más Deli. Y las dos que empiezan a exponer, a participar en concursos, a recibir encargos, también al principio se van a dedicar a la enseñanza. En el caso de Deli Tejero va a ser la primera profesora de esta asignatura, había habido otras antes, pero de la asignatura de pintura mural va a ser Deli Tejero, en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid en el año 1931. La vemos, no sé si es ella, Deli. Y digo que es importante porque la pintura mural, que fue un tipo de pintura que hizo muchísimo Deli, no se consideraba, vamos a decir, apta para las mujeres. Luego puedo decir por qué, ¿no? Tuvieron más difícil el acceso a ese tipo de pintura. Y en el caso de Maruja Mayo, como decía, dio clases de dibujo en la Residencia de Señoritas, pero también enseñó en un instituto de enseñanza media. De acuerdo a esto, hasta el año 1936, donde, como digo, las vidas de las dos se van a separar.
Insisto, Deli Tejero huye esos años a Europa, Italia primero, después Francia, vivirá en París hasta que decida regresar a España una vez que termina la Guerra Civil Española, como decía antes, pero además cuando los nazis están a punto de entrar en París. Y en el caso de Maruja Mayo, en el año 1937, bueno, parte antes de España, pero acaba llegando a Argentina en febrero de 1937, va a venir invitada por la Sociedad de Amigos del Arte con el pretexto, entre comillas, ¿no?, de dar una serie de conferencias y, como ya decía, permanece en el país 25 años, hasta que, ya mayor, decide regresar a España. Por eso, ahí los caminos de las dos se van a separar. Ahora, antes de entrar a hablar del paisaje, les quería mostrar un poco una serie de obras, ¿no?, para que conozcan pues qué tipo de trabajos ellas hicieron a lo largo de su carrera. Cuando digo que forman parte de la generación del 27, de este desarrollo cultural, bueno, quiero señalar que ellas formaron parte de la renovación artística que se produjo en España. ¿No? Lo pueden ver, por ejemplo, esta es una obra temprana. Primero voy a enseñar obras de Maruja Mayo y luego de Deli. En el caso de Maruja Mayo, pues estas son de las primeras obras que ella expuso. Las dos van a tener influencia del surrealismo, que es la vanguardia. A España van a llegar un poco tardíamente, pero fue la vanguardia que tuvo más influencia en España. Y entonces podemos ver, ¿no?, con esta superposición una juxtaposición de imágenes, ¿no?, esas caricaturas en algunos casos, ¿no? También vemos el tema, es una cosa muy interesante. Ellas son mujeres modernas, lo decía antes, pero van a representar además a la mujer moderna. Es la protagonista de muchísimas de sus obras. Por ejemplo, estas dos especies de ángeles, ¿no?, pero en la manera en la que las representa, muy decididas, ¿no?, como caminan, evidentemente se está aludiendo a ese tipo de nueva mujer. Lo podemos también ver aquí en La mujer con la cabra. Es una obra figurativa, siempre en el caso de Maruja Mayo, mucha importancia del color. Vamos a ver también de la geometría. Aquí ella hace toda una serie de pinturas y que también están hablando de la modernidad española, ¿no? Las mujeres que se incorporan, y los hombres incluso, pero más las mujeres al deporte, ¿no? Quiero decir que era algo más novedoso. Esa misma superposición, en este caso una especie de bodegón, pero un bodegón moderno, ¿no? Lo hace en pintura, aquí, en óleo, pero lo hace mucho también en toda una serie de estampas, en las que representa esos temas de la vida moderna. Aparece el deporte y aparece el cine. En este caso, como digo, son estampas, son grabados. Perdón. O, por ejemplo, algo que tienen las dos en común y es propio de las vanguardias, es que no se van a quedar en la pintura, no se van a quedar en la ilustración, sino que abordan, digamos, la creación artística en todas sus posibilidades. Y, por ejemplo, en el caso de Maruja Mayo, en el año 30 ya va a hacer toda la escenografía para una ópera que es clavileña, ¿no?, utilizando estos materiales pobres, estas formas muy sencillas, ¿no?, populares, de inspiración popular, que también hablan de esa modernidad de estas artistas. Ya una vez que ella está aquí, en Argentina, en Buenos Aires, hace toda una serie de trabajos, en este caso son ya de gran formato, relacionadas con el trabajo. ¿Ven? Cuando yo hablaba de la geometría, luego les voy a enseñar un ejemplo donde van a ver la complejidad que tenían estas composiciones y también la monumentalidad. Evidentemente aquí, claro, también se ve en cierta medida ese pensamiento de izquierda, que en el caso de Maruja Mayo fue en gran medida lo que le va a obligar, ¿no?, el relativo compromiso que ella había tenido con las izquierdas y con la Segunda República en España fue lo que la obligó a exiliarse a partir del año 36. En el caso de Deli, es verdad que ella, vamos a decir que ella va a ser una mujer liberal, una mujer moderna, pero que nunca se significó políticamente, ni antes ni después de la guerra. Con lo cual, bueno, eso y otras razones de tipo personales hacen que se quede en España. Pero como digo, es para que vean esa modernidad, ¿no? También colaboró, por ejemplo, Maruja Mayo con Torres García, que estuvo en España en la residencia de estudiantes, y esa manera
de construir el espacio se puede ver en estas obras. Como ven, insisto en la mujer como protagonista. Ella suele trabajar casi siempre por series, luego tiene la serie de las máscaras, que es también muy interesante, con esa tendencia a la simplificación, a la geometrización. La máscara, que también puede tener una cierta relación, ¿no?, con esa idea o esa influencia surrealista a la que me refería antes. Ella va a tener mucho éxito. Ella, cuando se establece en Buenos Aires, durante aproximadamente una década, 15 años, ella va a tener mucho éxito con su obra. Es verdad que luego, que quizá también eso la hizo volver a España, pues empezó a pasar, digamos, más desapercibida entre los círculos artísticos, pero al principio, digamos, que fue acogida, no se suele decir, bueno, con los brazos abiertos. O, por ejemplo, ella también va a hacer toda una serie de rostros femeninos de distintas culturas, ¿no? Como este, aquí ya nos estamos acercando más al final de su producción, una serie de figuras inventadas por ella, siempre van a ver ahora con estas composiciones geométricas. Y por último, tiene, no he cambiado el título, pero son los habitantes, los llaman los habitantes del espacio, y hace toda una serie de figuras que tienen, bueno, pues evidentemente ella está mostrando su interés, ¿no?, por esa conquista del espacio, y representa estos objetos que tienen que ver con esa conquista del espacio. Paso a hablarles un poquito de la obra de Delhi. Como decía, ella sí que claramente se dedicó a la ilustración. Si yo decía que era una manera de abrirse camino como artista, pues en el caso de las mujeres, más, y sobre todo la ilustración infantil. Pero ella no solamente va a hacer eso, sí que se dedica mucho a la ilustración infantil en una revista que se llamaba Cosmópolis, pero también va a hacer otro tipo de ilustración. Esto era una novela gráfica, que es La Venus Bolchevique, y aquí, que es una novela que precisamente protagoniza una mujer moderna que es una espía rusa. Bueno, pues ella, ven aquí la influencia también del Art Deco, en el caso de Delhi, ¿no?, que no es exactamente una vanguardia, porque es menos moderna, menos avanzada, menos rupturista, pero sí que se puede ver la influencias un poquito del cubismo, influencias del expresionismo. Suelen ser figuras también que tienden al esquematismo. Hay una importancia de la línea, van a ver ahora mismo del color, por ejemplo. Ella en esta época también representa mucho a la mujer, pero no solo la moderna, sino la mujer más tradicional. Son escenas de tipo costumbrista, pero como ven lo hace de una forma moderna, ¿no? Aquí se puede ver en el uso de estos colores, ¿no?, tan saturados, colores planos, ¿no?, ese estampado que tiene mucho que ver con un decorativismo, ¿no?, con el Art Deco. Hay una cierta geometrización, y fíjense el reconocimiento que tiene. No es una portada de una de las revistas más importantes de la España de la época, que era el ABC, bueno, que todavía existe, el periódico ABC, ¿no? Y en esta misma línea también ella hace pintura. Como ven, lo mismo, un tema tradicional en cierto sentido, y también, pero la manera de llevarlo a la práctica, ¿no?, al arte, es moderna. Aquí hay una influencia del neocubismo, hay una cierta planitud, ¿no?, en la forma de representar las figuras, que también se justaponen, el uso del colorido también es novedoso. Y siguiendo con las ilustraciones, bueno, les quería enseñar esta parte, que es la obra de las brujas, que tiene mucho que ver con el surrealismo, sobre todo porque ella va a crear todo un mundo en torno a estas 5 brujas, a estos personajes que la van a ayudar, ¿no? Esta sería la mano del artista, que están viendo ahí, y estas brujas que la ayudan. Y muy interesante, bueno, ella les da nombre, describe todas sus características, no solamente físicas, sino también de carácter, se conserva eso, pero la lleva a distintos medios, como decía antes. La lleva al dibujo, y entonces hace de calcomanías, incluso, ¿no?, que es esta técnica que se suele atribuir a su invención, a los surrealistas, en particular a Óscar Domínguez, ¿no?, por lo que tiene de automatismo, de sorpresa, de no saber cómo va a ser la obra final, ¿no?
porque saben, dicho de forma muy breve, sobre un papel se aplican unas tintas, ese papel se presiona sobre otro papel, ¿no? Y la imagen que resulta es lo que se utiliza, ¿no? Eso es lo que estaría aquí haciendo Deli. Pero si entrar en esta discusión de si ella se adelanta o no a la invención de la decalcomanía, que parece ser además que ya Víctor Hugo y George Sand habían experimentado con ella, pero sí que habla de un afán de experimentación, ¿no? Las dos van a tener ese afán de experimentación durante toda su vida, su carrera. Pero las lleva también a las muñecas, que esto es algo que lo solemos encontrar en algunas mujeres artistas, ¿no? Se me vienen también a la cabeza, por ejemplo, las de Hannah Hope, que hace sus muñecas, ¿no? Pues en el caso de Deli las lleva al trapo. E incluso, aunque no se conservan, por eso lo he traído la imagen, sabemos que la llevó al latón. En una lámina de latón que se recorta, esas 5 brujas, que nos hablarían de esa influencia del surrealismo en la obra de Deli. Antes hacía alusión a la pintura mural. Esto es para que vean un proyecto, no he querido tampoco exagerar trayendo obras, ¿no? Para después poderme centrar un poquito en el paisaje, pero me parecía muy interesante porque es un proyecto que ella hace para la decoración del comedor de un hotel. Bueno, es la escalera y el comedor. Pero no solamente ella, ahora les voy a enseñar la pintura que hace, estaría aquí, ¿no? La pintura mural, en esta especie de reservados. Pero no solo hace eso, sino que ella tiene un concepto decorativo mucho más amplio, al estilo del modernismo de un Morris, ¿no? O de una Bauhaus, porque ella va a diseñar la decoración de las vigas, diseña el pavimento, las sillas, la barandilla de la escalera, en muchos de los proyectos que ella va a llevar a cabo. Desgraciadamente, aproximadamente ella va a hacer este tipo de encargos, tanto públicos como privados, durante toda su carrera artística, aunque es en los años 40 cuando más trabajos hace de este estilo. Aproximadamente hoy en día se conservan la mitad. De este que les estoy enseñando, solamente se conserva esta pintura del reservado, que como ven es una serie que está en la línea de las obras que les enseñaba antes, ¿no? De esta Castilla tradicional que ella representa en la figura humana, pero que vamos a ver que lo lleva también al paisaje. Ahora van a entender que hay una relación entre estos dos, digamos, géneros, ¿no? Lo lleva a la figura y lo lleva al paisaje. Pero en el caso de Deli, además, es muy interesante que ella se mueve a partir de los años 50 indistintamente entre la figuración y la abstracción más moderna. Empieza a experimentar con dibujos, le cuesta trabajo enseñar ese trabajo abstracto, pero al final les voy a mostrar además no solamente una abstracción geométrica, sino una abstracción matérica, o sea que abarca también diferentes estilos, muy variado. Las artes, que también tiene influencia surrealista. Quiero decir también con esto que ella, cuando yo he dicho que está en París, gracias a su amistad con Remedios Varo, que ya estaba allí, va a conocer al grupo surrealista y va a exponer con ellos en una ocasión, con la plana mayor del surrealismo. En esa exposición están Remedios y Deli, además de otras mujeres como por ejemplo Leonor Fini, recuerdo ahora, pero insisto, no me detengo, pero para que vean toda la variedad en la obra de Deli Tejero. Esto también es un proyecto para una escalera que iba a tener una cariátide pintada, que no llegó a realizar, y luego también es muy interesante la combinación que ella hace en muchas obras de abstracción y figuración. En estos retratos, no era un género que a ella le gustara hacer, pero son sus sobrinos, ¿no? Entonces ella es una excelente retratista de niños, sus sobrinos y los alumnos de su hermana era maestra, su hermana pequeña era maestra y tenía un colegio, y entonces también retrataba a los niños. Este es su sobrino. Esta sería también para mostrarles esta combinación de los dos lenguajes, Musia, que probablemente sea un autorretrato de la propia artista. Tenemos muchos autorretratos. De Maruja Mayo diría que no hay ninguno. Creo recordar que no, ella no llegó no se autorretrata. Sin embargo, en el caso de Deli Tejero, muchísimo. Hay más de una docena de autorretratos que ella se hace prácticamente a lo largo de toda su vida. Y ahora ya sí, me voy a centrar en la cuestión del paisaje, ¿no? De la naturaleza, qué acercamiento hacen ella, teniendo en cuenta, claro, que estamos hablando de
siglo XX, ¿no? Quiero decir, de primera mitad o hasta el tercer cuarto del siglo XX. Entonces me parece muy interesante, bueno, decir, volviendo un poco a las cosas que tienen en común las dos, tanto Maruja como Deli, quería destacar que, de nuevo, que las dos son mujeres que nacen en provincia y entonces tienen una relación estrecha con la naturaleza. Maruja Mayo lo van a ver sobre todo con el mar. He dicho que ella es de una provincia de Galicia bañada por el Océano Atlántico y eso se va a ver en su obra. En el caso de Deli Tejero, luego les enseñaré una imagen, pues ella se va a criar en un pueblo grande, es Toro, pero vamos a ver que va mucho a una especie de estancia, lo que aquí se llamaría una estancia, ¿no? Ahí es una dehesa o un cortijo donde estaba en contacto permanentemente con la naturaleza, bueno, la vegetación, los animales, y eso se va a ver en su obra. Y además es muy importante en el caso de las dos tener en cuenta su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza. No sé si conocen la Institución Libre de Enseñanza, que fue muy renovadora de los métodos educativos en España desde finales del siglo XIX. Esta residencia de señoritas a la que yo me refería, digamos que se sitúa en ese ideario, por decirlo de alguna manera. Y esta Institución Libre de Enseñanza, en esa renovación de los sistemas educativos, que por ejemplo en España, algo que para la época no fue muy novedoso, pues defendían una enseñanza laica, una enseñanza mixta y un contacto estrecho con la naturaleza, ¿no? Van a ser partidarios del excursionismo como una forma de interactuar con la naturaleza que para la época era muy moderna. Esta institución se inspira en el pensamiento krausista, ¿no? Y luego, por último, me voy a referir a otra cosa que tienen las dos en común, y es que van a formar parte de una escuela artística que se conoce primero como la Escuela de Vallecas, luego es la Escuela de Madrid, que Vallecas es un poco donde estamos viendo aquí a Maruja Mayo, es una zona del extrarradio de Madrid. Claro, hoy es un barrio de Madrid, pero entonces era una zona del extrarradio, pero que eligieron a propósito los miembros de este grupo, que lideraban, eran dos artistas hombres, eran Benjamín Palencia y Alberto, se llamaban, un pintor y un escultor, que lo que buscan es una naturaleza, como decir, es árida, dura, seca, podríamos decir, ¿no? Como una forma de criticar, lo vamos a ver ahora en la obra de Maruja Mayo, de criticar el status quo y de criticar también el arte tradicional, plantear una modernidad, tanto en los modos de vida, digamos, como en el arte. Y desde luego Maruja Mayo es una moderna, ¿no? Porque va a hacer este tipo de performance, que claro, en aquella época no se llamaban performance, son una serie de fotografías que ella se hace en esa zona de Madrid, que es Cercerilla, como pueden ver aquí, ¿no? Las fotografías se las hace su hermano, y aquí vamos a ver el paralelismo entre esta fotografía y la obra que ella hace en este momento, que lo que yo les voy a enseñar ahora, pues como ven, es de la década de los 30, pero podemos ver, les voy a señalar esos elementos, vamos a ver las cabezas de animales, ¿no? Sobre todo de vaca, ahora les explico el sentido. También están reflexionando acerca de la idea de la España de la época, ¿no? Incluso, bueno, ven elementos de la cultura popular, o también aquí de la Iglesia, ¿no? Que tanta influencia tenía en la España de la época. Y les enseño, también aparecen en algunos casos el contraste entre la tradición y la modernidad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ella está andando por las vías del tren. También vemos la cabeza, de nuevo el cráneo, ¿no? Que vamos a encontrar en su pintura. O aquí de nuevo también los cráneos en esa estación de ferrocarril. O en este caso también similar, ¿no? Y esta es la obra, la serie, yo les voy a hablar de dos series de Maruja Mayo en las que ella trata el tema del paisaje de forma diametralmente opuesta. Esta es la primera, años 30, se llama Cloacas y Campanarios, la serie. Estamos en la España de los años 30, como les digo. Ella también va a viajar a París, becada, y claro, es una obra que evidentemente pues está hablando de una crisis, ¿no? Incluso se habla a veces, bueno, de una especie de espíritu como apocalíptico, ¿no? Yo la semana pasada hablaba de que
ella está siendo un poco una visionaria. Está reflejando el ambiente que había en la España de la época. Claro, le sitúo un poco. Ha habido una dictadura, que es la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera. En el año 30 cae esa dictadura, se proclama la Segunda República Española, pero 6 años después, que va a ser un periodo muy inestable políticamente, y solo 6 años después estallará la guerra civil, ¿no? Entonces, es verdad que había una polarización que va a ir en aumento enorme de la sociedad, que va a tener un reflejo en su pintura, ¿no? Es verdad que también hay artistas europeos en los que se puede ver esta serie de premoniciones en relación con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ven que en todo momento vemos esqueletos, en este caso humanos, pero normalmente es de animal, vemos excrementos, grietas, el propio colorido, ¿no?, de la obra evidentemente está hablando de ese ambiente de crisis, ¿no? Todo ello en un proceso de descomposición, que era la descomposición en la que se encontraba España y en la que se encontraba Europa. Excepto esta, que es una obra de gran tamaño, de gran formato, las demás son más pequeñas, ¿no? Pero por eso yo decía lo del paisaje como símbolo. Bueno, pues aquí es símbolo de esa desintegración, ¿no?, y de esa descomposición de la España de la época, que efectivamente acabará con el estallido de esa guerra civil española, ¿no? Como ven la grieta, también vemos modernidad, ¿no?, en la manera de representarlo. En algunos casos Maruja Mayo nunca iba a llegar a la abstracción, pero hay algunas de las obras de esta serie, ¿no?, que en cierta medida, ¿no?, se pueden acercar. Aquí lo vemos con elementos similares. Ya digo que nunca aparece la figura humana, todo es muerte, destrucción, descomposición. En esta obra Espantapeces, o en esta obra Espantapájaros, también aquí es evidente la influencia del surrealismo, y de hecho cuando ella expone esta serie en París, este cuadro lo va a comprar André Breton. Y ahora van a ver un cambio radical. Ella estalla la guerra, se viene a la Argentina y hay un cambio total en su obra. Esta es la otra serie que les voy a enseñar de ella, que son las naturalezas vivas, ¿no? Ya nada más que el nombre está jugando, claro, con ese género tradicional de la pintura, ¿no? Pues ella, en vez de naturaleza muerta, ahora todo lo contrario, y todo lo contrario de lo que hemos visto en Cloacas y Campanarios. Son naturalezas vivas, y ella lo dice, ¿no? Dice, frente a toda la muerte y la agonía que ella deja atrás, en cierta medida, claro, le va a costar el exilio, ¿no?, y abandonar su país, pero que se estaba produciendo en España y después en toda Europa, pues ella, digamos que encuentra la alegría de vivir. Lo dice así en América, pero en este caso realmente ella aquí no se está inspirando en la Argentina, sino en Chile. Ella va a hacer muchos viajes a Chile desde el año 1939 hasta el 45, y es allí donde ella va a encontrar todos estos elementos marinos que vamos a ver: caracolas, algas, anémonas, flores también, que representa en su trabajo. Insisto, ella lo dicen muchos de los textos autobiográficos que tiene, es algo así como va a tener una especie de enamoramiento del Océano Pacífico, ¿no?, que ella, porque viene de una tierra de mar, pero claro, ella observa la diferencia enorme entre un océano Atlántico y un Pacífico, ¿no?, con todas estas especies para ella completamente exóticas. Son una serie de 16 naturalezas vivas. Les quería traer simplemente esta imagen para que vean cómo, en este caso son de pequeño formato. Ella hace siempre un estudio, como ven, ¿no?, geométrico, muy minucioso de cada una de estas obras, ¿no? Entonces es bonito porque por un lado resulta muy decorativa, ese colorido, ¿no?, pero por otro vemos todo ese trabajo intelectual, ¿no?, que hay detrás de cada una de estas naturalezas vivas que ella va a hacer. Aquí la vemos con su colección de caracolas que tenía, las estáis manipulando en su casa en Buenos Aires. Les enseño una muestra para que vean toda la variedad.
de esos objetos que ella encontraba, ¿no? Entonces en este caso pues nos está representando a esa Maruja Mayo, ¿no? Que encuentra aquí, pues recupera, ¿no? Digamos, la alegría de vivir en América, en Argentina y en Chile. O aquí también. Y en esta obra me detengo un momentito para decir que, si no me equivoco, en el año 2020 entró a formar parte de la colección del Malva, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y también aquí es muy interesante ver cómo Maruja Mayo continúa con estas performances, ¿no? En el año 45, como ven, vuelve otra vez a Chile y en ese caso se encuentra con Pablo Neruda. Ella lo había conocido en España en los años 20, él había estado en España, había formado parte de ese círculo de la generación del 27, o se había relacionado con ellos, ella había entablado amistad y aquí se encuentran los demás, ¿no? Y ella, ¿no? Pues hace toda una serie de fotos, yo he traído dos, en las que ella, ¿no? Se cubre con estas algas gigantes, que había apuntado por aquí el nombre, que yo no lo conocía, pero bueno, sé que son características de la costa del Pacífico, y aparece como una especie, en este caso, como una especie de diosa, ¿no? Es como ella se representa en su actitud, ¿no? Y en la manera en la que está vestida, se pone ella las algas. Y este último viaje del 45 lo hace a Chile, lo hace para preparar esta obra, que es la última que les voy a enseñar de Maruja Mayo, y luego ya paso a Deli, que es la decoración de un cine, el cine de Los Ángeles, que estuvo desde el año 45, bueno, hasta el 82 estuvo la decoración en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Ella se inspira en elementos marinos, ¿no? Por eso hace ese último viaje a Chile. Son 3 murales, ahora les voy a enseñar el detalle, pero además lo bueno era que ven que el frente era de cristal, de manera que se veían, ¿no? Desde el exterior los 3 murales. En el año 82 se hace una remodelación del cine, desaparecen los murales y bueno, hoy en día, en el año 2011, desapareció el cine. Es el único ejemplo de pintura mural que hace Maruja Mayo. Y como ven aquí, son, además es muy interesante porque ella no solamente, aquí no se aprecia, porque no podemos ver, digamos, las texturas, pero ella incluye en esta obra elementos marinos. Hay trozos de caracola, de vidrios de colores originalmente. Y aparecen estas figuras que ya le da el título de armonías plásticas, que encontramos en otras obras de la misma época, ¿no? Aunque esta sea la más interesante, que son estas figuras desnudas, que son un poco andróginas, no sabemos si son figuras femeninas o masculinas, que aparecen danzando un poco en el espacio, ¿no? Y también lo vemos aquí el día de la inauguración, ¿no? En el año 45 podemos ver elementos que hemos visto en esas naturalezas vivas, ¿no? Aquí, ¿no? Las anémonas y estas figuras, como les digo, un tanto esquematizadas, que ella hace, que por otro lado, ¿no? Son como especie de arabesco para esta obra. He traído esta imagen simplemente para que vean que ella está trabajando mucho con estas figuras, ¿no? En este caso sí vemos la diferencia, figura masculina a la izquierda, a la derecha, de Maruja Mayo. Y en el caso de Deli Tejero, yo decía, ella iba de niña a un campo. Bueno, pues aquí la estamos viendo, en ese campo esta es ella, esta es Deli Tejero, que tendría pues aquí unos 10 años de edad. Iba muchísimo, y como digo, tiene un contacto muy estrecho con la naturaleza, pero es que además conservamos los diarios de Deli Tejero que están publicados y ella cuenta que fueron los momentos más felices de su infancia, ¿no? Y cómo era un espacio de libertad y cómo le permitió conocer y amar la naturaleza, que luego ella va a representar en su obra. Ella está ahí vestida de pastor, perdón la calidad de esta que es peor, pero bueno, les quería enseñar aquí para que la vieran, ¿no? Se viste de pastor. Y muy importante también a la hora de hablar de los paisajes de estas dos artistas, bueno, que ellas van a conocer esos paisajes in situ, ¿no? Hemos dicho que Maruja Mayo viaja a Chile, a las costas del Pacífico. Deli Tejero también va a viajar, no solamente a Italia y a Francia, como yo decía antes, sino antes del estallido de la guerra ya va a Marruecos,
Y en Marruecos pinta toda una serie de tipos físicos, femeninos y masculinos, pero también hace mucho paisaje urbano. En el caso de Delhi, estos son unos dibujos también, ¿no?, con una influencia deco, en los que vemos también ese interés por partir del apunte y del natural, ¿no? Muy importante. O por ejemplo, en ese viaje a Italia, durante los años de la Guerra Civil, está en Capri, y en Capri hace también toda una serie de dibujos y de acuarelas en las que vemos esos paisajes. Algunos son más urbanos, vemos las casas aquí a la izquierda, otros son un paisaje más natural, ¿no?, digamos en sentido estricto. Y dentro de ese paisaje urbano también es interesante que Delhi, cuando vuelve a España en el año 39, va a dibujar el Madrid que ella se encuentra, el Madrid bombardeado, que es lo que vemos aquí, ¿no?, en el que no aparece la figura humana, ¿no?, sino que es un paisaje, digamos, desolado, con las construcciones en ruina. Hace toda una serie de dibujos de este Madrid bombardeado. También ella vivía en un rascacielos en Madrid, y va a tener una terraza desde la que va a ver, pues, esos tejados de Madrid característicos. Lo vemos aquí. Esto también es la plaza del Callao desde su casa, desde su terraza. Y ahora sí me centro ya un poquito más en el paisaje, para que vean, bueno, tiene un paisaje más figurativo y vamos a ver un paisaje abstracto, y en las dos cosas. Claro, en el caso de Delhi, ¿por qué digo yo que es un paisaje simbólico? Bueno, ella desde luego refleja el amor que ella va a tener siempre por su tierra natal, que es este pueblo o esta ciudad pequeña de Toro, que está en Castilla, pero también en la época Castilla, tanto para los artistas plásticos como para los escritores, representaba también un poco España y una nueva idea de España que se perseguía. Y vuelvo a estos principios de la institución libre de enseñanza, porque va a haber una recuperación de ese paisaje rural y también de las gentes que habitaban el paisaje. Por eso antes veíamos a esas mujeres del campo, ¿no? Entonces yo digo, esto es la plaza de la ciudad en la que ella nace y vive durante su juventud. Aquí tenemos, pueden ver que empiezan a aparecer, ¿no?, en la manera de representar las distintas parcelas, los campos, esa influencia de la abstracción, aunque todavía no tenemos figuras reconocibles, esas labores del campo que ella también reivindica. Y aquí tenemos ya una casi clara abstracción. En este caso no es una imagen del campo, que podría serlo, porque van a ver que no hay mucha diferencia, son unas redes. Ella hace un viaje a la costa de Málaga y se inspira en las redes que los pescadores extendían en la playa para hacer este tipo de representación, que es verdad, si lo sabemos, nos puede recordar a una red, pero en el que ella está jugando con la abstracción, ¿no? Y además aquí vemos cómo introduce distintos materiales. No sé si lo aprecian, se puede ver, sí que se ve, ¿no?, la rugosidad. Ella introduce arena de la propia playa de Fuengirola, con lo cual, ¿no?, aparece esta idea interesante, muy contemporánea, de mezclar la realidad con la representación, ¿no?, o lo representado dentro del propio cuadro. Lo hace ella aquí, pero fíjense, estos son redes, pero estos son campos, son surcos. Por eso les decía, fíjense, no hay una diferencia en la manera en la que ella representa una cosa y otra, ¿no?, pero se ha pasado ya a la abstracción en estas obras. O por ejemplo aquí, Tagarabuena es una aldea pequeñita que había cerca de esta ciudad de Toro, como ella, ¿no?, aquí vemos la influencia también del constructivismo y desde luego de la geometría, pero está jugando con las dos ideas, ¿no?, de la abstracción y de una cierta todavía figuración. Hay elementos reconocibles. Lo mismo hace aquí, en el castillo de Toro. Como ven, o la figura femenina sobre todo es protagonista en la obra, y muy monumental, o cuando representa el paisaje es mucho más común que lo haga vacío, sin figura humana. Aquí estos son unas playas también, ven ese juego. Y para terminar con Delhi, me parece muy interesante cómo ella lo lleva. Aquí no es tan evidente. Podemos ver si esto nos puede recordar o no, lo podríamos discutir, algún tipo de paisaje, ¿no? Pero
Si me voy acercando a otras imágenes que son las que les quiero mostrar, vemos esas texturas, las tierras. Aquí empieza a utiliza las breas, va a utilizar la marmolina, pero aquí, en esta obra, el perlismo, ¿no?, muchas veces se estudian como verdaderos paisajes, ¿no? Como ella representa aquí, ¿no?, esa tierra con esas distintas piedras, ¿no? Lo podríamos interpretar de muchas formas, pero sí hay esa idea de ese paisaje, en este caso con esa abstracción matérica, ese informalismo. O por ejemplo aquí es un paisaje del cielo, ¿no?, en una técnica que además se le atribuye a ella, que es esta del perlismo. Como digo, introduce polvo de mármol, puede introducir a veces, no he traído ningún ejemplo, pero hilos de cobre, o se llama el perlismo, viene porque, bueno, nácar también, y aquí, esto sería, no se aprecia muy bien, pero son pequeñas perlas también, ¿no?, con la que ella está dándole, pues, esas texturas, también brillo a la obra. Y con esto dejo el siglo XX a Deli Tejero y a Maruja Mayo, y les voy a hablar, en este caso sí, de una artista que propiamente, y en sentido estricto, podemos llamar ecofeminista, ¿no?, porque ella va a trabajar Fina Miralles, que es una artista catalana. Ella nace en Sabadell, en la provincia de Barcelona, en el año 1950, todavía vive. Ella claramente, yo he puesto este título, ¿no?, para esta parte de la conferencia, porque verdaderamente vive el ecofeminismo, ¿no?, y en su práctica artística va a reflejar sus preocupaciones ecofeministas. Ella es una artista multidisciplinar que ha tenido mucho reconocimiento en España, o está teniendo, mejor dicho, sobre todo en los últimos años. Muchos museos importantes le están dedicando exposiciones retrospectivas. Sobre todo es conocida por su obra de los años 70, pero como yo además quería llegar hasta el siglo XXI, les voy a enseñar obra también posterior, pero es sobre todo por esa época de los 70, dentro del conceptual, la performance, lo que más se está recuperando. Pero va a hacer instalaciones, hace también pintura, dibujos, acciones, una obra muy variada. Y su obra se encuadra dentro de todo un grupo que hay de artistas conceptuales catalanes que empiezan a trabajar en la década de los 70, ¿no?, que es importante porque van a ver que el primer trabajo que yo les voy a enseñar es del año 72, son propuestas muy modernas, a veces incluso transgresoras, y todavía estamos en la España franquista, queda poco ya para que acabe, pero empiezan a trabajar en el franquismo. En estos años 70, el arte, digamos, más valorado en la España de la época era el informalismo, o sea, esa abstracción matérica que yo les enseñaba en los últimos trabajos de Deli. Pero ellos empiezan a hacer esta performance, sobre todo muy influida, lógicamente, por el contexto internacional. Van a ver claramente la influencia, sobre todo del land art, van a ver la influencia del arte povera, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no trabajan aislados. Como digo, en el caso de ella, de Fina Miralles, es especialmente clara la influencia del ecofeminismo, ¿no? O sea, lo decíamos el otro día en la sesión, que es este paralelismo, ¿no?, que se establece entre la dominación que han padecido las mujeres a lo largo de la historia por parte de los hombres, ¿no?, y esa dominación que el hombre ha ejercido sobre la naturaleza, ¿no? Sobre esos temas va a girar la obra, como van a ver, de Fina Miralles, ¿no?, y que también tiene que ver con ese concepto tradicional, ¿no?, que relacionaba a las mujeres con la naturaleza y a los hombres con la cultura. Está en esos temas sobre los que ella va a reflexionar, ¿no?, y va a hacer su obra. También vamos a ver que ella pone en cuestión la separación entre lo natural y lo artificial, entre qué es humano y no humano. Va a estudiar las interacciones entre el ser humano y la naturaleza. Todo eso lo vamos a ver en un trabajo que la verdad que es, muchas de las obras que yo voy a enseñar son de los años 70, pero tienen una vigencia absoluta, ¿no? O quizá hasta más que en su época, claro, por la crisis ecológica en la que nos encontramos actualmente.
Antes de empezar a enseñarle la obra, quería decir que desde luego ella, la formación que recibió fue una formación muy convencional. Ella va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, pero en este caso de Barcelona. Pero muy pronto, ya el mismo año que sale de esa escuela, que es en el 72, el tipo de trabajos que les voy a enseñar, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que es esta naturaleza muerta, ¿no? Hemos visto el tema del bodegón, sobre todo en Maruja Mayo. Bueno, pues aquí ella, ¿no?, de nuevo escoge este género tradicional de la pintura, evidentemente para darle una reinterpretación. Claro, y aquí no está representando nada, sino que coge esa leña, esa hierba, esas piedras y las coloca en la mesa, ¿no? De manera que ella está dando un valor artístico a estos objetos naturales, que es algo que es una cosa continua en su trabajo, además evidentemente de cuestionarse incluso qué es el arte, ¿no? También esto es una idea muy moderna que se maneja en esta época, ¿no? Que es la de hacer, digamos, desaparecer la línea entre arte y vida, que es algo que también encontramos en la artista, ¿no? Van a ver, ella es una artista catalana, yo he traducido los títulos al español, pero todos están en catalán y por eso aquí también ven que están los nombres en catalán. Su obra más conocida es esta, que es Mujer Árbol, en el que ella es una obra en la que ella se identifica, es del año 73, con la propia naturaleza. Ella se transforma progresivamente en árbol. Como pueden ver, aquí nada más que en una imagen, pero les muestro aquí toda la serie, ¿no? Crea una especie, ¿no?, dice, de fraternidad, una identificación de una fraternidad física y, digamos, hasta cierto punto espiritual, como veremos a continuación, con ese árbol, ¿no? Hay una identificación. Y a la vez, ¿no?, al ser ella una artista mujer, de la mujer con la naturaleza. Pero son distintos trabajos, todos de la misma serie de Mujer Árbol, ¿no? Aquí ella aparece en la tierra como si saliera de ella, como un árbol, ¿no? También, en este caso, señalando esa unión o ese también origen común, lo podríamos entender así, ¿no?, de todos los seres vivos, de esa naturaleza, esa madre naturaleza que a ella le va a interesar mucho en su trabajo. O, por ejemplo, lo encontramos aquí, ¿no? En este caso, pues es una imagen parecida, pero duplicada. Y aunque esta obra no es de la misma serie, es del año 75, pero la quería traer a continuación, que he ido siguiendo un orden cronológico, porque, bueno, sigue con el tema del árbol, ¿no? En este caso ella se ata de nuevo esa unión, no separación entre lo humano y lo no humano, en este caso con la naturaleza. Vamos a ver que también lo hace con los animales. Ella se ata, y además es una obra muy interesante porque está en cierta medida inspirada, ¿no?, en este movimiento ecofeminista indio, que es muy conocido actualmente, que es el Chico, el pueblo reni, que además es muy interesante porque es un movimiento ecofeminista, ecologista, pero que protagoniza mujeres, ¿no? Como ven, mujeres humildes, precisamente que se ataban a los árboles para evitar que fueran talados y para conservar bosques en el Himalaya. Entonces ella está haciendo también ese paralelismo, ¿no?, podemos decirlo de esa manera. O también aquí, cuando ella se sube al árbol, ven que en todos los casos ella está persiguiendo el mismo objetivo, ¿no?, integrarse, no distorsionar, no dominar a la naturaleza, ¿no?, que es lo que hace lo que ha hecho el hombre y lo que hace el capitalismo, ¿no?, sino integrarse, formar parte de esa naturaleza, integrarse en ella, ¿no? Se puede ver ahí. Son todo performance, lo que pasa que, claro, el registro que tenemos es a través, sobre todo, de fotografía. Pero también trata la cuestión animal, ¿no? En este caso, esta obra se titula Imágenes del Zoo. Entonces ella, para empezar, escoge un espacio expositivo que no es una galería, sino que era un local de decoración, y entonces se encierra, como ven, ¿no?, en estas jaulas con otros animales. Y además, lo que ven aquí, ¿no?, esta especie de friso que aparece aquí, son animales
que del zoo, ¿no? Evidentemente, bueno, la primera lectura, la más obvia, pues que ella está denunciando, además Barcelona tenía un zoo en aquella época muy conocido, muy visitado, pues por supuesto está denunciando el maltrato animal. Pero además, ¿no? Volvemos a esta identificación de ella como un animal más, ¿no? No como un animal superior o como, ¿no? El ser humano, sino poniéndose al mismo nivel de los animales, ¿no? También está jugando con la idea, porque claro, tienen muchas interpretaciones, ¿no? Muchas lecturas posibles de esta obra, ¿no? Pero es la artista que está siendo observada por el espectador, ¿no? Aparecen, ya digo, distintas interpretaciones en su obra. Y también de esta época, y en la misma línea, son toda una serie de trabajos que ella llama relaciones, en las que se sigue relacionando con la naturaleza. Como ven, supongo que en muchos casos recuerda, porque tiene una relación pues, con algunas obras, por ejemplo, de la artista Ana Mendieta, ¿no? También como ella se integra en la naturaleza. Aquí se va cubriendo de piedras, lo va a hacer con las piedras y lo hace también con el mar. Aquí la vemos, ¿no? Cubrirse prácticamente hasta la cabeza, integrándose completamente en ella, para que hasta prácticamente no diferenciarse. O por ejemplo, aquí en el agua, ella lo que hace es entrar en el agua y ya digo que lo que está haciendo, ¿no? En todas esas acciones es una identificación con esa naturaleza. También, aunque esta no, pero bueno, como estábamos hablando también de feminismo, no es exactamente, aquí no está hablando de la naturaleza, pero sí de la representación del cuerpo femenino y de la agresión sobre el cuerpo femenino, ¿no? En la manera, ¿no? En la que ella utiliza estas correas en la cara, también cómo, ¿no? El sistema capitalista controla y modela el cuerpo y la identidad femenina. En realidad yo les estaba mostrando una fotografía, son toda una serie de fotografías en las que aparecen distintas formas, digamos, en las que se produciría de forma más, ¿cómo decir?, más violenta, pues lo podemos decir, esa dominación del cuerpo femenino, ¿no? Una forma más clara. Pero realmente el tema principal ha sido el de la naturaleza. De nuevo aquí volvemos al Mediterráneo. Tengan en cuenta que, como he dicho, ella vive cerquita de Barcelona, ¿no? Es decir, que tiene el mar muy cerca y aquí dice Mediterráneo, te quiero, ¿no? Pero pues también ahí se está adelantando porque realmente, ¿no? El problema que hay en el mar Mediterráneo es terrible, ¿no? Ella aquí está haciendo una defensa del mar. Ella utiliza, en este caso, aquí no se aprecia, aunque yo he ampliado una de las imágenes, ella crea esta especie, es una tienda de campaña, lo que ella hace, pone formas vegetales también por crear una unión también, ¿no? Entre los distintos medios, la tierra y el mar, e incluye una lápida que estaría haciendo alusión a la destrucción del mar Mediterráneo ya entonces, ¿no? Y además incluye un poema que habla de, lo tengo por aquí, si lo encuentro, un momentito, es muy breve, ¿no? Pero está como alertando a una gaviota, a un ave, ¿no? Que se aleje, que huya, ¿no? Así dice, vuela gaviota, estate alerta que ya está aquí el hombre, ¿no? Diciendo, huye porque el hombre, ¿no? Destruye la naturaleza. Y después esta es otra etapa en la que ella abandona por un tiempo la performance y se pasa al dibujo y a la pintura. Es muy interesante esto, ella lo hace a partir del año 83, hace un viaje por América, visita Argentina, Bolivia, Perú, y le sirve para profundizar en esta idea que yo decía antes de la madre naturaleza, ¿no? La idea de la Pachamama, que ella va a llevar todavía más a su trabajo, ¿no? Insisto, estos temas de la interrelación entre los distintos elementos de la naturaleza, sin distinción, sin jerarquías entre unos y otros, ¿no? Como existe actualmente. Y decide utilizar únicamente dibujo y pintura, pero además es una especie de dibujo y de pintura, según ella cuenta, porque bueno, tiene muchísimos textos autobiográficos en los que describe su proceso de creación, es un poco espiritual,
porque ella dejaría un poco a su alma, ¿no? Sus manos son un poco como un instrumento de su espíritu para representar formas relacionadas con la naturaleza. En muchas de ellas también es evidente la influencia del arte oriental en la ligereza de los trazos, de la representación, pero por ejemplo aquí vemos pues los pájaros, ¿no? Pierden las plumas cuando llega el sol. O aquí la figura de la sirena, ¿no? El mar, pero personificado en este personaje mitológico que vamos a ver que es recurrente en su obra. O por ejemplo la flor. Incluso ella, hay una temporada en la que deja de trabajar, ¿no? Porque dice que ella lo que tiene que hacer es, o sea, a veces como si la propia obra de arte fuera una intromisión en la naturaleza, ¿no? Lo que tiene que hacer es escuchar, sentir, tocar la naturaleza. Él tiene un periodo de que no trabaja, abandona su estudio, solo va a trabajar ya cuando lo haga en el medio, abandona el circuito artístico también de galerías, o sea que es, por eso ponía lo de la vida ecofeminista, ¿no? Porque es una persona muy comprometida también en su vida con los principios de esta corriente, ¿no? Crítica. O aquí, ¿no? El centro es el sol, ¿no? También con esta idea de esa naturaleza, o aquí el centro es la rosa, pero vuelve, bueno, suele exhibir estos trabajos en series de dibujos, como ven, ¿no? Aquí se aprecia muy bien, al ver el conjunto, esa idea un poco de cierto automatismo, ¿no? Como ella estaría un poco dibujando a partir de ese impulso o esa conexión suya con la naturaleza. No es una obra reflexionada ni muy trabajada, porque precisamente eso es lo que ella quiere hacer, ¿no? Incluso a veces se refieren a ella, cuando la citan en catálogos y en exposiciones, como una chamana, ¿no? Ella adopta un poco también este papel, sí. Y ya voy a terminar precisamente con cómo ella, con posterioridad, vuelve de nuevo a la performance, que son los trabajos que ha hecho últimamente, pero siempre continuando con la misma temática, en particular con la cuestión del agua, ¿no? Por ejemplo, en este caso ella, de nuevo, ¿no? También es algo muy propio del ecofeminismo y del arte feminista en general, que utiliza el propio cuerpo, ¿no? En el arte, pues, ella se representa, ¿no? En esta fuente, ven la actitud de ella, ¿no? Desnuda, con los ojos cerrados, ¿no? De nuevo, insisto, como parte de esa naturaleza, evidentemente de esa vida, el agua, ¿no? Es el símbolo por excelencia de la vida, la fuente. Hoy ya la última obra que les enseño de ella, que vuelva a la sirena. Es la idea de la sirena, se llama El rastro de la sirena. Es una serie de fotografías de una performance que ella hace en la que se va viendo el rastro. Lo pueden ver mejor aquí en esta imagen que he traído. Es ella que está nadando en el mar y va dejando un rastro, ¿no? Como un rastro mínimo, que sería un poco pues con la idea que podría terminar, ¿no? Precisamente de la artista ecofeminista, que lo que pretende en su obra, ¿no? Es dejar ese pequeño trazo y de integrarse al máximo en la naturaleza, ¿no? Ella dice de sí misma, ¿no? Dice: mujer de tierra es lo que más me define. Esa es una frase con la que, bueno, podría terminar aquí ya la presentación. Muchas gracias por la atención, y si, bueno, que tiene que ver, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estaré encantada de contestar. Muchas gracias. Bueno, aquí hay algunas artistas, las que yo veo, identifico, están Marcela Salcedo, y esa obra de perlismo, una de los perlismos me hizo acordar a algunas de tus obras. Bueno, está Lola, la del Pozo con sus grabados, y está también Lulú Magdalena de las fotos, y esa mujer que, ¿no? Que forma parte de, en este caso, de la naturaleza, que sale de la naturaleza. Me parece muy interesante, una categoría que aquí se vio en el curso. Esto se los cuento porque es una conferencia y esto en realidad es para los asistentes al curso, para lo que pensemos para la próxima reunión. Es esto de la diferencia que nos
dio las categorías muy bien la doctora Miriam Carvalho acerca de lo humano y lo no humano, ¿no? que se está pensando mucho desde el feminismo, la ecocrítica, pero no los quiero abrumar en la conferencia sobre esto, pero sí contarles un poco. ¿Alguna pregunta? Ande. No, yo saber si del artista Maruja Mayo hay algún registro de obra que esté en algún museo. Se nombró al Malva, pero si hay alguna galería o hay algún museo. Otra cosa, ¿no? Que nombró la profesora, la doctora Remedios Vara, que es, también vamos a volver a hablar del Malva, que hizo una excelente exposición, que muchos tuvimos la alegría de ir. Lamentablemente ya no hay más catálogos, me avisan. Pero perdón, en Argentina. Sí, hay en Buenos Aires. En Buenos Aires yo solo tengo noticias de esa obra. Sí sé que hace relativamente poco me dijeron que había habido una exposición individual de ella. Ajá. Pero creo que para lo conocida que es en España actualmente, aquí en Argentina todavía no se la ha recuperado, ¿no? Tuvo ese momento de esplendor, sobre todo cuando vino, como se moda, ¿no? La que viene de Europa, en Argentina siempre fue lo que nos iba a revelar la persona que venía de Europa. Y yo traté de rastrear eso, el cuento, y después ya vamos terminando la grabación, pero la relación se había entre Maruja Mayo y Victorio Campo, y realmente no hay demasiado. Sería una linda línea de investigación para el que quiera trabajar Maruja Mayo en Buenos Aires, y si alguien de los que nos está viendo, nos está escuchando, tiene documentación o una investigación propia sobre el tema, se la vamos a pasar a la doctora África Cabañas Casafranca, y a través de ella, que la quiero nombrar, a la doctora Amparo Serrano de Haro, que además de doctora y experta en historia del arte y feminismo, es novelista. Entonces fue ella quien nos presentó, y quien tiene también obra literaria, biografías de Remedios Varo, novelas sobre Remedios Varo y sí, perdón, iba a decir que si alguien estuviera interesado, sí que hay un trabajo, pero no es monográfico, sobre la obra de Maruja Mayo aquí en Argentina, pero es un libro sobre las artistas exiliadas en América. Entonces le dedica bastante espacio a Maruja Mayo, pero no exclusivamente a ella. Pero es una investigadora española quien lo ha estudiado. Que nombré Orgullo y Prejuicios, ¿no? Haciendo juego con el título de Jane Austen en torno al arte de las mujeres, que han escrito Amparo Serrano de Haro y África Cabanillas. Acá va a quedar un ejemplar para el que quiera verlo en biblioteca. Y La vida de Deli Tejero, que es la biografía de África Cabanillas. Bueno, muchas gracias. Y seguimos en reunión un ratito, pero la grabación ya está, así que cualquier pregunta adicional lo conversamos ahora. Muchas gracias otra vez. Gracias.